Hola mis queridos herbonautas, hoy vamos a hablar sobre un tema interesante, sobre los granos antiguos, que pueden ser también trigo, puede ser arroz. De ese vamos a hablar muy poquito o casi nada esta vez, pero vamos a hablar bastante sobre el trigo y sobre el maíz, dos tipos de granos muy importantes en nuestras vidas. Y vamos a platicar sobre los posibles beneficios o también sobre los posibles riesgos de consumir los granos que no sean antiguos, que sean modernos, los híbridos o transgénicos. Es un tema muy controvertido, muy interesante. Espero que les guste y espero que también aprendan de esta transmisión algo importante para mejorar su salud. Vamos a empezar con los trigos. ¿Dónde se encuentran los trigos antiguos? Fíjense, la humanidad ha desarrollado los trigos a su manera de entender. Los primeros trigos eran muy altos, crecían 1,5 metros en comparación con los trigos modernos, eran enormes, ya que los trigos modernos no alcanzan 50 o 60 centímetros de altura. ¿Por qué? Porque se piensa que deberían producir principalmente los granos, y granos grandes y granos que contienen bastante almidón y bastante gluten. Se ha ido modificando la planta de tal manera que ha sido cada vez más chaparra y con granos más grandes, pero eso también modificó algunas otras características como adquisición de nutrientes, minerales, vitaminas, y el contenido empezó a modificarse. En principio no había ningún problema, parecía que no pasaba absolutamente nada, simplemente teníamos granos más grandes. Pero con el tiempo los médicos empezaron a darse cuenta que había reacciones muy extrañas, que mientras que tanto los celíacos antes representaban una pequeñísima parte de la población, de hecho la enfermedad celíaca se había conocido desde los antiguos egipcios, pero en muy pequeño porcentaje. Entonces los médicos actuales se dieron cuenta que los celíacos empezaron a crecer en cantidad y que también había una gran parte de personas que no eran celíacos, pero también presentaban algún tipo de molestia, a veces temporal, a veces permanente. Y entonces siempre tenían dos posibilidades. Una era simplemente hacerse un autodiagnóstico y reducir el consumo de los granos modernos, o buscar granos antiguos, que son granos que se producían anteriormente. Por ejemplo, en Sicilia, en la isla que está al sur de Italia, producen actualmente bastante de estos granos antiguos, que son granos que provienen de la época de los egipcios, de los mesopotamios, de las antiguas civilizaciones, que producían también trigo, pero trigo bastante diferente al nuestro actual, con grano más chico, pero con un contenido de gluten también bastante más chico y con la capacidad de producir bastante más propiedades interesantes. Los genetistas descubrieron que los granos antiguos, o por lo menos una buena parte de ellos, son lo que llaman granos hexaploides. Y a diferencia de los granos modernos, que son monoploides o diploides, son generalmente basados en una sola secuencia del DNA. Mientras que el grano hexaploide, por ejemplo, tiene 6 estructuras engarzadas en sí, entonces tiene mayor posibilidad de reparar nuestro DNA al ser ingerido y también interactúa de una manera diferente con la microbiota que tenemos en el intestino. En resumen, se puede decir que los granos antiguos, los multiploides, o los biploides, triploides, cuadriploides, quintuploides, hexaploides, tienen mayor posibilidad de beneficiar nuestra salud. ¿Cómo es el trigo moderno? Bueno, el trigo moderno está compuesto de una manera diferente del trigo antiguo. En el trigo moderno, 80 a 90% de todas las proteínas son compuestas por gluten. ¿Han escuchado gluten? Gluten es una sustancia, es una proteína también,
pero una proteína que tiene alguna influencia, digamos, bastante negativa en nuestro cuerpo, sobre todo si tenemos sensibilidad a ella. Tiene mayor toxicidad, citotoxicidad, es tóxica para las células y también tiene un mayor efecto inmunogénico, quiere decir, tiene capacidad de producir en el cuerpo humano diferentes reacciones relacionadas muy directamente con el cáncer. Quiere decir, consumiendo los trigos modernos, nos predisponemos a afectar nuestro cuerpo por diferentes tipos de cáncer. También se ha hablado sobre el neurogluten. Neurogluten es un tipo de gluten que causa diferentes reacciones negativas en el cuerpo. Podemos mencionar algunas. Ataxia por gluten, que es un fenómeno bastante estudiado desde el punto de vista médico. Quizás de los que voy a mencionar es el más estudiado, el más investigado. Pero también la neuropatía periférica, algunos tipos de epilepsia, esclerosis múltiple, demencia, esquizofrenia, autismo, hiperactividad, trastorno obsesivo compulsivo, alucinaciones conocidas como psicosis por gluten y también parálisis cerebral. Interesante, muchas de estas afecciones son realmente muy serias y muy importantes. Y para las personas que tienen sensibilidad a neurogluten significa un problema vital tremendo, muy tremendo. Pero ¿por qué la humanidad decidió modificar el trigo y producir un trigo diferente con contenido diferente? Bueno, simplemente por comercio. Porque se dieron cuenta que si tienen granos más grandes y si tienen más gluten, el gluten es una de las sustancias, una de las proteínas que da características especiales a la masa que se prepara del trigo. Quiere decir, la masa se vuelve más chiclosa, se puede estirar más, se puede inflar más. Quiere decir, si le ponemos levaduras, sobre todo cierto tipo de levaduras, podemos elaborar un pan, digamos, más grande de cantidad de harina muy chica. ¿Y qué es lo que compramos en un pan grande con poco contenido de harina? Bueno, simplemente compramos gases, compramos aire que está inyectado, digamos, por las levaduras dentro del pan. Y para comerciante, claro, es mejor gastar menos harina y producir más pan, es más negocio. Y entonces la industria ha buscado siempre harina con mayor contenido de gluten, porque comercialmente es más beneficiosa. Pero vemos en esta lista de la ataxia por gluten, neuropatía periférica, epilepsia, esclerosis múltiple, demencia, esquizofrenia, autismo, hiperactividad, trastorno obsesivo compulsivo, alucinaciones por gluten o parálisis cerebral. Vemos que eso tuvo y tiene su impacto importante en la sociedad, en la salud pública. También los trigos nuevos contienen una cantidad importante de compuestos antinutricionales. Por ejemplo, la lectina, que está relacionada directamente con los trastornos inmunológicos, pero también gliadina y aglutinina, que influyen en la permeabilidad del intestino. La permeabilidad del intestino es una molestia que puede ser temporal o puede ser crónica, pero cuando se elabora en forma crónica, que le puede dar también a los celíacos o también a los no celíacos, quiere decir, no distingue entre celíacos o no celíacos. Simplemente consumiendo gran cantidad de las harinas modernas, podemos desarrollar esta condición y esta se traduce directamente en la mayor predisposición a la diabetes, mayor predisposición a desarrollar artritis reumatoide, mayor disposición a desarrollar esclerosis múltiple, asma, fatiga crónica y depresiones. Qué bonito, ¿verdad? Interesante, pero la mayoría de la gente no sabe de esos factos, de esos hechos, y piensan, hasta hay algunos que piensan
que es mejor consumir bolillos y pan blanco, y cuando le dan elegir entre una harina, por decir, de maíz colorado o de maíz blanco, siempre dicen de maíz blanco, porque lo blanco está relacionado psicológicamente, sobre todo en América Latina, con mayor riqueza, con mayor progreso, con mayor desarrollo. No sé, es una idea estúpida, pero la gente la tiene y bueno, quítaselo del cerebro. Y entonces hay gente que dice, no, la tortilla colorada no, a mí dame la tortilla blanca o dame tortilla de trigo, tortilla blanca de trigo. Y no se dan cuenta que de esta manera están aumentando la posibilidad de desarrollar algunas enfermedades crónico-degenerativas en su organismo: diabetes, artritis reumatoide, esclerosis múltiple, asma, fatiga crónica, depresiones. Y entonces pasa el tiempo, en principio el efecto de los granos modernos en el intestino no es perceptible, debido principalmente porque los granos, por ejemplo, el trigo moderno, tiene ciertas sustancias llamadas opioides, que son sustancias que, digamos, filtran o opacan o esconden el problema o las molestias de la permeabilidad del intestino. Así es que quien toma en principio gran cantidad de harinas blancas no siente gran molestia, pero después de años de su uso, la capacidad de los opioides a eliminar del cuerpo o disfrazar las molestias en el cuerpo, entonces empiezan a presentarse algunas molestias metabólicas que se traducen en los celíacos o no celíacos, le da por igual, en diabetes, artritis reumatoide, esclerosis múltiple, asma, fatiga crónica y depresiones. Entonces algunos recurren al autodiagnóstico, escuchan en el internet, en algún lado, alguien les dice que probablemente pudiera ser una predisposición celíaca, pero le da también a los que no tienen predisposición celíaca, y entonces si dejan de comer las harinas blancas o disminuyen notablemente su insumo, y entonces de repente, como si fuera de magia, el problema desaparece. Y otros no escuchan, tienen oído sordo, hacen oído sordo, y se acostumbran simplemente a sufrir las molestias y vivir con ellas como si fuera normal. Algunos toman algunos medicamentos alopáticos y tratan de disminuir las molestias, lo que desde luego sucede solamente en principio y a la larga conduce a otros problemas mayores, porque tanto los medicamentos alopáticos, que pueden causar algunos efectos negativos, como el continuo consumo de trigo blanco, trigo moderno, empiezan a acabar en el cuerpo y a hacer problemas cada vez más pronunciados, más crónicos y más recurrentes. ¿Qué es lo que contiene el trigo? Normalmente contiene fibras solubles e insolubles, polifenoles, que son muy importantes, que son antioxidantes, flavonoides, que son antioxidantes también. Ellos aseguran que nuestras células, nuestro DNA, dure más tiempo intacto. También contiene almidones, como todos los trigos. Y también podemos observar que en algunos trigos, principalmente en los trigos antiguos, las fibras solubles son un poquito mayores, los polifenoles son bastante mayores, flavonoides son bastante mayores, los almidones disminuyen y la capacidad antioxidante total de los trigos antiguos es mayor en comparación con los trigos modernos. Pero también últimamente, y eso es más importante, se ha observado y se ha estudiado que los trigos antiguos tienen mucho menor potencial alergénico. Quiere decir, todo trigo en general puede tener un potencial alergénico, puede producir con el largo uso
o con desmedido uso, desmedido insumo, puede producir una reacción alérgica en el organismo. Pero en los trigos modernos esto sucede con mayor frecuencia. ¿Por qué? Porque se ha medido que su potencial alergénico es mayor. No es solamente mayor, sino enorme. Principalmente porque su estructura genética está disminuida. De hexaploide ha disminuido a biploide. Solamente dos estructuras engarzadas que están trabajando en pro de mantenimiento de nuestro sistema genético, y eso al organismo humano no le gusta y reacciona a su manera con enfermedades crónico-degenerativas. Y aquí vemos algunos de los trigos antiguos que se producen actualmente en Italia, en norte de Italia, cerca de Bolonia, pero también se producen en Sicilia. En Sicilia hay un grupo de productores muy conscientes sobre el valor de los granos antiguos y los producen en pequeña cantidad, no es gran cantidad y son realmente mucho más caros que los normales. Pero interesante, la gente que tiene, igual que los productores, un grado de conciencia mayor y que se han informado sobre la información científica, investigaciones científicas, dicen, pago este precio porque más vale pagar por una buena comida que luego tener que buscar un médico o tratar de salir de una enfermedad crónico-degenerativa. ¿Cuánto vale la salud? ¿Dónde se encuentra la salud? La mayoría de la gente dice, la salud se encuentra en las farmacias. Pues no, la salud no se encuentra en las farmacias. La salud se encuentra en la comida. En el cuadro abajo podemos ver cómo se ha disminuido el tamaño del grano original. ¿Lo ven? El tamaño ha ido disminuyendo, pero con él también la información genética contenida, con él también mayor producción de grano, mayor tamaño del grano, pero también un mayor ataque de plagas y enfermedades. Mientras que en la antigüedad no conocían más que 2 o 3 enfermedades en el trigo, actualmente se pueden escribir libros completos, pero completísimos, enormes, de 300, 400, 500 páginas, solamente describiendo todas las plagas y enfermedades que le puede dar al trigo moderno. Interesante. ¿Y por qué es así? Bueno, porque el trigo antiguo tiene la capacidad de convivir en sus raíces con una especie de hongos que se llaman hongos micorrízicos, que ayudan a ocupar el espacio de la planta, se meten por dentro de la planta y se conectan con sus raíces, pero no lo hacen mal, al contrario, ocupan el espacio para que los hongos patógenos no pudieran establecerse en el grano. Es interesante. Y es importante decir también que las variedades de trigo moderno, incluyendo las híbridas o las transgénicas, pierden generalmente esta capacidad de asociarse con los hongos micorrízicos. Quiere decir que la planta tiene que crecer sin la ayuda de estos hongos que normalmente le ayudarían a sobrevivir los diferentes problemas del medio ambiente, les ayudan a sobrevivir mayormente la sequía, los ayudan a sobrevivir variaciones de temperatura, les ayudan a protegerlos contra los hongos o contra insectos. Pero sin esta ayuda, los trigos modernos se hacen más propicios y entonces la agricultura aplica una gran cantidad de compuestos químicos, cuyos rastros, cuyas trazas quedan dentro del grano. Y ahí tienen el problema, ahí lo tienen. La enfermedad, nuestras enfermedades crónico-degenerativas, en la mayoría de los casos, empiezan a partir de lo que comemos. Y lo que comemos empieza mayormente a partir de cómo producimos lo que comemos. Si lo producimos de manera errónea, de manera incorrecta, de manera a contra natura, entonces como resultado vamos a tener un alimento quizás más abundante en cuanto a cantidad,
pero disminuido en su vitalidad y disminuido en su posible efecto positivo que pudiera tener en el cuerpo. Quiere decir, comemos más, pero nos nutrimos menos. Nos nutrimos menos, no solamente nos nutrimos menos, sino también estamos enfermándonos a partir de cómo se ha producido la comida, cómo se ha producido el grano que utilizamos para elaborar el pan de todos los días, utilizando granos de trigos modernos, con levaduras modernas, con tecnologías modernas. Comemos paja, aire, algunas trazas de agrotóxicos y muchísimo almidón y muchísimo gluten. Y esto provoca, desde luego, reacciones adversas en nuestro organismo, no solamente a corto plazo, sino también a largo plazo. Ahora, ¿qué pasa en países de Latinoamérica? ¿Qué pasa en México? Aquí tenemos también granos antiguos, maíces antiguos. ¿Y cuáles son los maíces antiguos? Vamos a ver algunos. Eso es la clasificación de los maíces llamados teocintles. Teocintles son maíces nativos. Mayoría de ustedes no los conocen porque simplemente nadie le interesa que los conozcan. El maíz nativo es muy chiquito. Pueden ver aquí lo que sería una mazorquita del maíz nativo. Ven que es chiquito, del tamaño de un dedo, muy pequeño, parecen pastos. Y la semillita es minúscula. Pueden ver que ¿de qué tamaño está? Está chiquita y dura como si fuera una piedra. Bueno, eso es el maíz, el abuelo de todos los maíces. Y este puede dividirse entre, digamos, dos grandes grupos, que son los grupos anuales y grupos perennes. Entre los anuales conocemos el Sea luxurians, Sea nicaragüensis, y teocintle de Oaxaca, que es precisamente el que les enseñé hace ratito, y también algunos maíces perennes, como Sea perennis, que se encuentra en Jalisco y Colima, Sea diploperennis, que se encuentra también en Jalisco, teocintle de Nayarit, el teocintle de Michoacán, y luego existen muchos tipos, muchas razas de maíz, Sea maíz mexicana, Sea maíz parviglumis, que se encuentra principalmente en Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Y hay muchos tipos de razas de maíz. Ahora, las razas antiguas de maíz se generaron mezclando, digamos, entre las semillas de teocintle y entre el maíz. En estas imágenes, aquí abajo de la imagen de la cámara, podemos ver las semillas de teocintle, como se los enseñé, esas semillas chiquititas, así se ven aumentadas para que los puedan observar. Lo ven que están de diferentes colores, pueden ser negras, blancas, de diferentes colores. En la otra imagen, ya a colores, podemos observar del lado izquierdo las semillas de teocintle. Y luego, conforme vamos avanzando hacia la derecha, observamos maíces que son una mezcla de polinización cruzada entre el teocintle y el maíz antiguo. Ven que están haciendo diferente tamaño de semillas y también producen algunas semillas de colores. Y estas semillas de colores son muy importantes desde el punto de vista nutricional, porque todo lo que contiene colores rojos, colores morados, contiene antocianinas. Son metabolitos secundarios, son sustancias que produce la planta y que le ayudan a defenderse de los enemigos. Pero a nosotros, al preparar una harina de maíz, de este tipo de maíz, también adquirimos parte de estas defensas, y las antocianinas
nos ayudan a defender células de nuestro cuerpo de la oxidación. Y aquí los tienen, los héroes de sobrevivencia, los héroes de resiliencia, los granos antiguos latinoamericanos, sudamericanos o centroamericanos o mexicanos, los maíces morados, los maíces rojos, los maíces blancos, los maíces amarillos, los maíces negros, los maíces morados, y claro, los maíces morados producen tortilla morada. Si me preguntan dónde se venden, probablemente van a batallar bastante para comprarlos, si es que no viven en una comunidad indígena o rural, donde todavía pueden adquirirse y todavía pueden beneficiarse de los enormes beneficios nutricionales que representan. Por eso es importante mantener viva esta tradición de producción de los granos antiguos en México, así como los italianos están luchando desesperadamente para que sobrevivan los granos antiguos y ya han investigado cerca de 130 diferentes variedades de granos antiguos y los tienen en banco, guardados en el banco de germoplasma como si fuera oro molido. Entonces los mexicanos, por otro lado, también debemos luchar por nuestros granos antiguos. Los latinoamericanos, los sudamericanos, también debemos luchar por nuestros granos antiguos. Porque una vez que se introduzcan los maíces transgénicos, polinizan a esos maíces antiguos y estos no van a poder reproducirse correctamente, quiere decir van a desaparecer, van a extinguirse, van a desaparecer para siempre, sin la posibilidad de reintroducirlos después. Por eso la lucha por una mejor comida, por una mejor salud, por una mejor alimentación está ligada directamente al rescate de las semillas antiguas. En Europa, semillas antiguas de trigo. Y en América, semillas antiguas de maíz. No modificadas, no hibridizadas, no trabajadas por el hombre, sino simplemente así como se conocen las culturas indígenas. Habrá quienes dicen, es que estos maíces son más chicos y producen menos. Pues sí, producen menos, pero producen más calidad. ¿Y qué quieren? ¿Cantidad o calidad? ¿De qué nos sirve la cantidad? ¿De qué nos sirve la cantidad de maíz moderno que estamos comiendo y nos está enfermando de enfermedades crónico-degenerativas, de alergias, de diabetes, de problemas que antes no habían en esta cantidad o en esta intensidad? Ahora todos los médicos y todos los alergólogos tienen colas y colas y colas de gente con algún tipo de alergia. No era común antes. Anteriormente no era nada común. Es más, hace unos 20, 30 años un alergólogo era algo raro. La gente se preguntaba, ¿y qué es este alergólogo? ¿A qué se dedica este médico? Tenía que explicarle, es un médico que se dedica a una enfermedad que le da a muy poquitas personas en el mundo. Se llama alergia. Es una reacción del sistema inmunológico del cuerpo que debido a desórdenes dentro del sistema inmunológico empieza a atacarse a sí mismo. Hace 20, 30 años era algo raro decir que alguien se dedicaba a la alergología o eran especialistas muy contados. Ahora son especialistas que más trabajo tienen en la actualidad. Y eso se debe principalmente a lo que comemos. Y una gran parte de lo que comemos se fundamenta en la adquisición y en la ingesta de los granos modernos. Entonces, aquí los tienen. El abuelo del maíz, el maíz colorado, el maíz morado. Se fijan, una belleza enorme, un contenido de antocianinas enorme, un potencial para sanarnos enorme, pero
la industria simplemente no le interesa, porque según ellos este maíz es demasiado chiquito para dar alimentación al hombre actual, que desde luego es una media verdad o media mentira. Es simplemente una preferencia del mercado por el maíz blanco o amarillo que ha sido inducida por los mismos productores de maíz y por la misma industria alimenticia, y que ha causado, esta decisión ha causado en América una gran oleada de enfermedades crónico-degenerativas. Y en Europa la misma decisión que se ha tomado con los granos nuevos, olvidar los granos antiguos porque supuestamente producían mucha paja y poco grano, y producir un trigo, una cebada que hace más grande los granos, simplemente por una decisión comercial, porque entraba más dinero en los bolsillos, han causado en Europa y en el mundo entero, porque el mundo entero consume los granos nuevos, trigo, harinas blancas, maíz blanco, todo lo blanco, porque piensa que es mejor, que tiene mejor sabor, pero sin saber se están provocando un gran deterioro en la salud. En la imagen, a mi lado derecho, pueden ver maíz, harina de maíz morado, que tiene un hermoso color morado, igual que mi camisa, pero un poquito más intenso. Pero como dijimos, no solamente es el color, no solamente es la atracción del color, sino también el contenido, y es lo que nos interesa. Contenido de este maíz es más rico en antioxidantes, más benéfico para nuestra salud, y nosotros como consumidores deberíamos buscar este tipo de maíz, este tipo de alimento, sobre todo si ya tenemos algún problema de los mencionados, si ya tenemos diabetes o tenemos algún desorden del sistema inmunológico, o tenemos algún problema tipo celíaco, una alergia a algún tipo de alimento. Quiere decir, todas las enfermedades como artritis reumatoide y algunas otras enfermedades crónico-degenerativas deberíamos buscar, pedirle en los supermercados y preguntarles: oye, ¿y tú por qué no vendes maíz morado? Ah, es que porque no lo conocemos. Bueno, no lo conocemos porque no lo queremos conocer. Pero ustedes ya lo conocen, ya pueden pedirlo, y una vez que se junte una masa de consumidores que empiezan a pedir el maíz morado, y entonces los comerciantes también verán que hay una oportunidad de negocio ahí, pero no solamente oportunidad de negocio por negocio, sino oportunidad a hacer un buen negocio y también propiciar una buena salud. Y eso quizás debería ser el objetivo de la buena agricultura, del buen comercio, de la buena producción de los alimentos, prevenir las enfermedades, aumentar el contenido de antioxidantes en nuestro cuerpo y prevenir la oxidación de las células de nuestro cuerpo, prevenir el envejecimiento, prevenir enfermedades crónico-degenerativas, prevenir enfermedades cardíacas, prevenir enfermedades en todas las partes de nuestro cuerpo, tanto físicas como psíquicas. Y nos va a costar como sociedad, nos va a costar mucho esfuerzo y mucho trabajo mental, pero pienso que lo podemos hacer. Todavía estamos a tiempo para hacerlo. Todavía podemos pedir como sociedad que la industria reoriente sus esfuerzos a producir alimentos más benéficos y menos dañinos para nuestra salud. Si te gustó el video, ponle clic, me gusta. También deja tus comentarios sobre lo que piensas sobre los alimentos que no producen buena salud. Si no te importa, bueno, simplemente di, no me importa. Si te importa, di, me importa.
yo quiero. Y si sabes por qué debería importarte, también dilo. De esa manera podemos hacer un grupo de personas más y más grande, creciente, interesadas en una buena agricultura, en una buena alimentación y finalmente en una buena salud. Nos vemos a la próxima. Chao.